Ser el supermercado del mundo es posible, pero para eso debemos lograr no solo un volumen bueno de producción, sino también calidad y trazar cada uno de los procesos productivos de los alimentos que vamos a exportar. En un contexto bélico europeo, la guerra entre Rusia y Ucrania, se presentan grandes oportunidades para nuestro país y es a continuación un especialista como Adrián Politi quien analiza para nosotros el escenario. En un mercado impactado por la guerra de Rusia-Ucrania, Argentina tiene un gran potencial como productor de legumbres de calidad, atendiendo la demanda de los mercados internacionales. Adrián Poletti profundiza los desafíos de la producción de legumbres que tiene Argentina en este escenario. El tema geopolítico está generando problemas fundamentalmente el Mar Negro. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El Mar Negro significa el 30% del trade mundial de arvejas y significa entre el 20 y el 40% del trade mundial de garbanzo. En el tema de arvejas, Ucrania es un gran productor y Rusia también. Ucrania no la va a poder sembrar, Rusia hay que ver si la puede comercializar, y en garbanzo Rusia es el jugador, probablemente lo pueda comercializar en parte vía ferrocarril, vía camión, lo que sea, más difícil en barco, porque su gran cliente era Turquía y Turquía pertenece a la OTAN. El otro tema que se está generando es, ver qué pasa en el norte de África. En el norte de África y Argelia particularmente es un principal cliente de Argentina en poroto alubia. El año pasado comercializó 35.000 toneladas, más o menos llegó de la Argentina, pero este año tenemos un trigo de 450 a 480 dólares, con alguna restricción en el tema de divisas y movimiento y pago de embarques y demás, con lo cual es una incógnita que va a terminar sucediendo con la disponibilidad de divisa de parte de los importadores argelinos para la importación de bienes, ¿no es cierto? Más teniendo en cuenta que Egipto, que es un competidor nuestro, está al lado. Entonces, si hay indisponibilidad de divisas o traba de divisas en los bancos para el tema de las importaciones y demás, cualquiera va a buscar importar de Egipto, que tiene 7 días de transit time, mientras que de Argentina tenés 60. Entonces, ahí hay un tema importante. Adrián, ¿y quiénes ocupan el lugar de Ucrania como un jugador importante en la exportación de granos a China y cómo favorece eso a nuestro país? Ucrania era el principal exportador de maíz a China. Ese lugar está llamado a ser ocupado por Brasil. De hecho, acaban de aprobar los protocolos fitosanitarios y están terminando de aprobar todo lo que sea eventos genéticamente modificados de los maíces brasileños para que puedan entrar a China. Siendo esto así, y al precio que tiene el maíz común en Brasil, que ayer estaba alrededor de 90 reales la saca, hace que el cultivo de maíz en toda la zona de Mato Grosso, en la zona de Safriña, sea sumamente competitivo. El riesgo de eso, que ya algo se está visualizando, es que el área de poroto en Brasil pueda empezar a caer mucho más rápido de lo que se preveía. Se preveía que iba a reducirse fuertemente de acá al 2030. Es probable que eso se acelere. Y Brasil va a necesitar ser provisto no solo de poroto negro, sino de poroto carioca también, que en la Argentina no se hace, pero que hay que empezar a ver cómo se puede empezar a producir. O sea, hay toda una cantidad de cambios que se están generando a partir de la guerra, que en la medida que la misma dure más, los daños van a ser más permanentes y va a ser necesario tener ya un cambio estructural de ese tipo de productos. Con lo cual hay toda una interrelación entre los cultivos, ya sean commodities, especialidades y demás, que es importante. Más allá de las condiciones que impone el mercado internacional, Poletti advierte que la arveja amarilla es una buena opción económica y productiva frente a la creciente demanda de China. En el mercado de arvejas, el Mar Negro era el segundo productor mundial. Y que le falten 30% al mercado es mucho. Entonces, Rusia estaba tratando de que China le abriera el mercado, cosa que desconozco si va a terminar de ocurrir, pero Rusia exportaba 1 millón de toneladas, cuyos clientes eran Turquía, Italia y España, fundamentalmente para lo que es feed, o sea, para lo que es producción de cerdos y producción de tambo. Esa mercadería ahora no tiene dónde ir. Entonces, vas a tener un soporte del mercado hasta que esa mercadería salga. Hacia dónde va a salir no sabemos, porque puede salir para China, pero no tenemos claro si la China le va a habilitar el convenio fitosanitario. En el mientras tanto, nosotros tenemos una oportunidad única, porque nosotros tenemos abiertos los protocolos fitosanitarios, tenemos la superficie para poder crecer,
tenemos la complementación con los commodities que en general el hemisferio norte no tiene. El hemisferio norte tiene competencia con los commodities. Nosotros complementamos soja, complementamos maíz, complementamos trigo y cebada. Vamos contra el barbecho químico. En ese sentido tenemos una oportunidad brillante que tenemos que empezar a aprovechar. Yo creo que este año el crecimiento del cultivo de arveja va a ser importante. Es importante que crezca sobre amarilla, no tanto sobre verde. China es un gran consumidor de arveja amarilla y tenemos que prepararnos para eso, porque podemos ser uno de los principales orígenes para el mercado chino. Estamos a más distancia que de Canadá, estamos con algunas desventajas, pero China sabe que de Argentina se puede trabajar bien, de hecho compran soja, no es un origen desconocido en otros granos, con lo cual la oportunidad está ahí y hay que aprovecharla. Y en este escenario tan tensionante, ¿cómo se encuentran los controles de los límites de residuos en los productos que se exportan? Hoy el tema de los controles de los límites máximos de residuos es un tema muy candente. El 30 de mayo, el gobierno brasileño incautó en Mato Grosso 4.500 toneladas de poroto caupí que tenía paraquat. El paraquat en Brasil está prohibido. El daño, digamos, a quien tenía esa mercadería fue de más o menos $2,5 millones, una cosa así, de mercadería que se destruye. Si bien antes se pensaba que solo Europa era la demandante de este tipo de cosas y en alguna medida Estados Unidos, ya Brasil empieza a hacerlo en forma importante y China lo va a hacer sin ningún tipo de duda al respecto. Entonces, hoy por hoy es importantísimo que se tenga conciencia en qué es lo que se está usando. No va más el uso sin consultar si el destino lo acepta, ¿no es cierto? Hoy hay plataformas, hay toda una tecnología que permite saber si eso está aceptado o no, ¿no es cierto? Nosotros en nuestra consultora tenemos AgTrace, pero igualmente son cosas de consulta pública. O sea, hoy hay que planificar un cultivo especial que va para consumo humano, hay que solamente planificarlo antes, saber a quién se le va a vender y cuál sería el destino comercial que se le va a dar como para poder reducir el riesgo del tema del límite máximo de residuos. ¿Hay alguna idea de que la guerra y el faltante de alimentos y todo ese tipo de cosas iba a relajar esos controles? Yo vengo de una jornada que hicimos la semana pasada en Salta, le pregunté eso puntualmente a la representante de Global Gap en la Argentina y me dijo que están más exigentes que nunca. Con lo cual, esa teoría de que, bueno, de que ahora se privilegiaba tener el grano, no es así. Y eso corre para maíz, corre para legumbres, corre para cualquier cultivo. Ser el supermercado del mundo es posible, pero es necesario ofrecer información sobre cómo y dónde se produjeron los alimentos que son exportados desde Argentina. Es por eso que la plataforma AgTrace agrega valor en la comercialización. Primero se puede hacer la planificación de la producción en función del destino comercial. Si el productor sabe con quién está comercializando y cuál es el mercado que apunta, eso se puede hacer con forma previa y luego se va haciendo el chequeo de las aplicaciones. O sea, se carga la pulverización, la dosis, el principio activo con marca comercial, toda la historia y a partir de ahí el sistema nos va dando las alarmas. Si el cultivo está planificado no deberíamos tener problemas. Si el cultivo por X motivo hubo que hacer una aplicación de un defensivo agrícola que lo saca de la cancha, el sistema ya lo marca ese lote como que no puede ser comercializado a ese destino y hace o sugiere que no sea mezclado con el resto y que sea manejado su almacenaje en forma diferencial para hacer todos los chequeos correspondientes en laboratorio antes de embarcar. O no hay cosa más cara que te paren un embarque en Rotterdam o en algún puerto del Mediterráneo y no te lo dejen entrar porque tengas un exceso de residuos. O sea, eso es carísimo, porque esa mercadería va a decomiso y se pierde absolutamente todo. Entonces, eso es algo que ya está pasando y de hecho ya empieza a pasar en Brasil, con lo cual, si Brasil destruyó mercadería producida en Brasil, destruyó 4.500 toneladas por exceso de un defensivo, si quieren, tienen la autoridad moral para pararte en la frontera y decir no pasás. Si lo quieren hacer. Pero Brasil va camino a transformarse y a exigirte lo mismo que Europa. En una campaña hackeada por el conflicto europeo, las legumbres son una buena opción para diversificar planteos productivos, intensificar la rotación con arvejas, lentejas y porotos trae beneficios económicos y productivos en el sistema a largo plazo. La oportunidad económica es muy sencilla. Vos en una zona
central, digamos, desde Ruta 19 hasta el mar, llamémosle así, de norte a sur, y desde la cuenca al Salado hasta el oeste bonaerense, oeste de La Pampa, vos tenés ahí una posibilidad de intensificación del uso de recursos del suelo. Para una zona donde vos estás haciendo 3 cultivos en 2 años, vos podés pasar a hacer 5 en 3 años. Eso implica que tu tasa de retorno va a aumentar prácticamente un 30%. Eso es una gran ventaja y dentro del sistema vos tenés muchos aprovechamientos como pueden ser. Primero, rotación de familia de herbicidas. Vos podés salir de una sulfonilurea y empezar a trabajar con algunas triacinas en lo que se refiere a herbicidas de barbecho, con lo cual estás rompiendo la dependencia de los ALS para el tema de rama negra y demás. Podés trabajar con fluoroclorironas para control de crucíferas resistentes. Podés inclusive trabajar con algunos PPO sin demasiado inconveniente. Entonces, a eso tenés que sumarle la reducción en el uso de fertilizantes que tenés en un maíz posterior. Hoy aparecen maíces materiales de ciclo corto o ultracorto que pueden ser utilizados en la zona de Bolívar al sur sin demasiado problema y que pueden ser logrados con una reducción considerable, no digo ausencia, pero sí reducción considerable de uso de fertilizantes nitrogenados. Con lo cual, ese apalancamiento al sistema es sumamente beneficioso. ¿Cómo potencia el sistema la inclusión de legumbres en la rotación y qué beneficios cuantifican productiva y económicamente? Yo creo que el resumen es la potenciación de todo el sistema. Argentina, como uno de los pocos orígenes que puede complementar cereales y oleaginosas, lleva a una potenciación del sistema, tanto económico como ambiental. O sea, cuando hablamos de ambiente en la producción agrícola, hablamos de la no generación de resistencias por repetición de uso de herbicidas, fundamentalmente. Hablamos de la posibilidad de poder fijar mayor cantidad de carbono o de por lo menos devolverle la cantidad que el suelo mineraliza, ¿no es cierto? Y mantener el nivel de materia orgánica estable. Hablamos también del mantenimiento de especies insectiles benéficas y demás. Entonces, hay toda una potenciación tanto económica como ambiental del sistema y aparte permite, vos calculá que al modificar y al mejorar los flujos de fondo del productor, en los tiempos de venta y demás, es una ventaja importante, ¿no es cierto? No es lo mismo cuando vos pones 5 cultivos en 3 años, que para un maíz de segunda vos tenés que esperar los 6 meses para ser vendido en buen precio, vamos a poner así, desde que lo cosechaste. Bueno, la intensificación financiera también es bueno, porque mejora muchísimo la tasa de retorno de la inversión que estás haciendo, con lo cual ese es un punto que hay que mirar, porque si nos quedamos en el análisis del margen bruto, lo único que te dice es una foto estática que te puede llevar a cometer errores de apreciación respecto a la ventaja de cultivo. Poletti analiza los desafíos y oportunidades que tiene la producción de legumbres en la Argentina, con una demanda creciente a nivel mundial y buenos precios. El consumo a partir de la pandemia aumentó. En el año 2013-2014, si Argentina producía 150.000 toneladas de alubia, tenía un problema de mercado. Hace 3 años Argentina viene vendiendo entre 210.000 y 230.000 y encima le pusiste un competidor como Egipto que provee 100.000 toneladas más. O sea, el mercado pasó de poroto alubia de 150 a 300.000 toneladas en el término de 5 años. China, en el término de 10 años, aumentó su consumo de arveja de 300.000 toneladas a 3 millones. Eso pasó en el término de 10 años. El mercado del trade de garbanzo crece 4% por año todos los años desde hace 10 años, por lo menos. O sea, en términos generales, el consumo viene aumentando a nivel global, tanto para alimentación humana como para alimentación feed. Y aparte hay un tema que todavía no sabemos dónde termina, que es el sustituto cárnico. La arveja amarilla es el principal insumo para la producción de sustitutos cárnicos, ya que su proteína es de altísima calidad, no tiene factores antinutricionales y es a partir de donde se hace todas las hamburguesas plant-based, se hace clara de huevo artificial, o sea, tenés toda una cantidad de usos a partir del aislado proteico de la arveja amarilla. Ahora, eso también significa, por ejemplo, hay inversiones en Estados Unidos de 300 millones de dólares que se están haciendo, exportadores de primera línea de commodity que están invirtiendo 300 millones de dólares en generar plantas de aislado proteico de arveja. Entonces, toda una potenciación del sistema. Nosotros deberíamos poder ir por lo menos a empezar a generar plantas de separación de proteína en seco para enriquecimiento farináceo. Eso sería el primer paso que deberíamos estar dando
en el corto plazo como para después poder ser abastecedores de la industria alimenticia de sustitutos cárnicos que crece cada vez más. Hace falta solamente ir a un supermercado o un hipermercado y ver la superficie de góndola que hay para estos productos. Y ahí te das cuenta cómo viene el consumo.